Então, muito boa tarde. Recomeçamos os trabalhos desta formação. Agora teremos um primeiro bloco especialmente dedicado ao tema da família, missão e vocação, e depois, já na segunda parte, às 16h30, falaremos sobre o sínodo e especialmente os desafios que ficaram do sínodo. Pois, com certeza cada um destes blocos terá um tempo para perguntas e por isso que será desta vez tudo mais curto, mas ainda assim depois poderemos sempre especificar alguma coisa que não tenha ficado tão clarificado ou então precise de maior esclarecimento. Por isso passo diretamente para o Padre José Donatos e peço ao Chico de costume que sempre ajude quando puder. Esta mañana hemos hablado de la antropología de la familia, el modo en que Dios ha creado al hombre y a la mujer para que puedan realizar el proyecto de amor que les confía. En este podremos sintetizar lo que decíamos esta mañana con una frase del libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 30, versículo 19, donde dice el proverbio que tres cosas son misteriosas y no se pueden comprender, y una cuarta. Tres cosas misteriosas y una cuarta. Los proverbios siempre funcionan, en muchas ocasiones repite este esquema: tres y una cuarta, porque la cuarta es la que sintetiza todo. ¿Cuáles son estas tres? No, es un proverbio un poco misterioso porque dice que las tres realidades misteriosas son el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del águila en el cielo y el camino de la nave en las aguas. Y la cuarta, el camino del hombre por la mujer. Se ha escrito mucho sobre este proverbio porque los exegetas tampoco son capaces de entenderlo, pero hay una explicación que a mí me convence y que dice que los tres primeros misterios recogen toda la creación. La serpiente sobre la tierra, el águila en el cielo y la nave en el mar se referirían a estos tres caminos, la tierra, el cielo y el mar, que sintetizan toda la creación de Dios. Y por tanto el cuarto misterio, el camino del hombre por la mujer, sería el resumen de toda la acción de Dios en la creación. El cuerpo humano, especialmente en la relación hombre-mujer, sería como un microcosmos, decían los antiguos, un pequeño mundo en el que encuentran sentido todos los lenguajes de la creación. En el cuerpo humano, el lenguaje del mundo encuentra su sentido como lenguaje del amor. Cuando el hombre y la mujer se aman, su unión incluye todo lo creado, todo el cosmos. Y viene la pregunta: ¿qué es este camino del hombre por la mujer? Y aquí se han dado también dos explicaciones. Sería, por una parte, la unión conyugal, el camino del hombre en la mujer, pero también el nacimiento del niño, que es el camino del hombre por la mujer. Y creo que no se tienen que contradecir. El texto deja abierta interpretación de los dos. El camino del hombre por la mujer es la unión conyugal, que a la vez hace que el hombre nazca de la mujer. Y por tanto, en este proverbio se sintetiza lo que hemos dicho esta mañana sobre el misterio del hombre y la mujer como lugar de aparición de la creación de Dios, y que ahora nos abre un misterio más grande. Pues bien, este misterio más grande es el misterio del matrimonio cristiano, del que quería hablar ahora, porque es el que contiene la vocación y misión de la familia. Para entender la vocación y misión de la familia, esa vocación pasa por el sacramento del matrimonio. En el cristianismo, la familia se define siempre a partir del matrimonio. Frente a culturas antiguas en que el matrimonio estaba solo en función de la familia, era decidido por los padres y vivía solamente para continuar el clan, en la Biblia tenemos que la centralidad, el lugar donde el matrimonio nace, es la unión del hombre y de la mujer.
Y de este modo, las relaciones familiares que nos unen entre nosotros de un modo íntimo tienen su origen en una libertad, en una entrega de amor. Esta es la gran visión de la Biblia que luego Cristo va a asumir. La vocación y misión de la familia pasan por el gran don que es el sacramento del matrimonio. Cuando el sínodo se ha reunido, luego hablaré un poco más del sínodo, lo ha hecho planteando los grandes retos de la familia de hoy. Retos, ¿no? Desafíos de la familia hoy. Las dificultades que la familia tiene. Pero habría que decir, y el sínodo lo ha hecho al introducir el tema, que el gran desafío de la familia hoy no son los problemas que el mundo le plantea, que son muchos. La ideología de género de que hemos hablado, las dificultades sociales de la familia, las dificultades para educar, etcétera, etcétera. Ese no es el gran reto que mide la vocación y misión de la familia. El gran reto, el gran desafío, es la llamada de Dios, el don que Él ha hecho en el matrimonio. Creo que esto tiene que enmarcar toda la acción misionera de la Iglesia. No nos medimos con el nivel de las dificultades que se encuentran en la ruta, en el camino, sino que nos medimos según el don de Dios. Vivir a la altura de ese don es un desafío. Es un desafío que supera lo humano. Y es el gran desafío de la Iglesia. Por eso es un desafío con el que contamos con la ayuda de Cristo. Vivir a la altura del don de Dios. Que el hombre pueda vivir la vida grande que Dios le quiere dar. Este es el desafío de la Iglesia siempre. Y aunque los problemas sean muy grandes, este desafío es mucho más grande, porque es divino. Los problemas siempre pues serán humanos. El desafío verdadero de la familia es: Dios te ha dado una vocación, te ha dado un don, vive de acuerdo con ella. Y este es el desafío de cada familia. Ser capaces de vivir a la altura del don. A veces los dones nos pueden dar miedo, ¿no? Porque exigen, porque la palabra nosotros tenemos en el Juan Pablo II un profesor alemán, y en alemán la palabra inglesa gift, ¿no? Gift, que es don, en alemán gift significa veneno, y entonces él dice que a veces los dones pues nos parecen un veneno porque nos exigen, pero claro, es una paradoja. El don pide la generosidad de recibirlo y nos pide que la generosidad de vivir a esa altura. El gran don que Dios hace a la Iglesia y a cada familia es el sacramento del matrimonio. ¿Qué es este sacramento del matrimonio? Recordamos, antes que nada, que todo sacramento es un regalo. Y esto hay que inculcarlo bien en los esposos que se casan, que acuden al matrimonio. Ellos ciertamente van a hacer algo, van a entregar su vida, van a acoger a la otra persona, ¿no? Pero la primera cosa que tienen que entender es que van a recibir. El matrimonio es un don que Dios hace a los esposos. Todo sacramento es un regalo de Dios. En todo sacramento, lo primero no es lo que yo hago, sino lo que Dios me da. Y esto vale también para el matrimonio. Entonces tenemos que tener siempre presente que el matrimonio es un don que Dios hace a los esposos. ¿Qué decir del sacramento del matrimonio? Es un sacramento muy especial. Es el sacramento, lo voy a explicar poco a poco, pero lo adelanto. Es especial porque incluye lo creado, incluye lo que es la dimensión creatural del hombre, la llamada del hombre al amor. En todos los sacramentos, la materia es siempre un elemento de la creación que Cristo bendice y santifica. El agua del bautismo, el pan de la Eucaristía, el vino. En el matrimonio, y esto es lo singular, no hay ningún elemento. No están los anillos, hay muchas cosas, objetos, ¿no?, en el matrimonio, pero ninguno es parte del sacramento. El sacramento en el matrimonio es el cuerpo del hombre y de la mujer. Y esto hace del matrimonio un sacramento, en cierto modo, que sorprende.
lo voy a intentar explicar esto un poco para ver la importancia que para la Iglesia tiene el sacramento del matrimonio, su vocación y su misión. Para entenderlo hay que ir a las palabras de Jesús, ¿no? Todos los teólogos siempre discuten cuándo se instituye un sacramento, cuándo se ha instituido el matrimonio. Se podría discutir, ¿no? Se podría haber instituido en las bodas de Caná, y bueno, muchos teólogos dicen que fue en las bodas de Caná cuando Jesús bendijo, transformó el agua en vino, ¿no? Y ahí hay una referencia al matrimonio. Otros, y es un texto importante, es cuando Jesús dice a los fariseos: en el principio no era así. En el principio no era así. Y muchos teólogos de la Edad Media, entre ellos San Buenaventura, decía que aquí está la institución del matrimonio. Y San Buenaventura decía: el matrimonio es el único sacramento que se instituye en la creación. Ya esto si recuerdan en las catequesis de Juan Pablo II, él habla del sacramento de la creación. El matrimonio es el sacramento de la creación, porque ya es el primer signo en la creación en donde se nos abre lo divino, el cuerpo del hombre y de la mujer que se unen en el matrimonio. Pues ya San Buenaventura decía, atención, y esto nos hace ver la importancia del matrimonio. Decía San Buenaventura: todos los sacramentos se instituyeron después del pecado. Eran como un remedio, una medicina. La imagen que usaban era las medicinas del buen samaritano, que puso aceite, óleo y vino en las heridas. El aceite que suavizaba y el vino desinfectaba. Y utilizan esta imagen. Estos son los sacramentos. El hombre herido porque ha absolutizado su propio cuerpo, el hombre herido porque se ha hecho Dios él mismo, ahora tiene que humillarse y recibir del cuerpo, de la materia, su salvación. Pero decía San Buenaventura, el matrimonio no, el matrimonio se instituyó antes del pecado. Es el único sacramento, decía él, que no fue solo un remedio contra el pecado, sino una bendición primera. Y decía que lo instituyó Dios cuando dijo estas palabras: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el momento de la institución del matrimonio. Y en la Biblia estas palabras no se sabe quién las dice. Están dichas las palabras, pero no se sabe quién las dice. Y decía, en tiempos de San Buenaventura, se pensaba que estas palabras las decía Adán. Eran palabras que Adán decía. En la Biblia no se dice Dios dijo, no, ni Adán dijo, se dicen las palabras. Y entonces San Buenaventura tenía un problema, porque él decía que en estas palabras se instituía el sacramento, pero eran palabras que decía Adán. Adán las decía. Y entonces San Buenaventura responde y dice: este sacramento lo instituye Dios a través del corazón de Adán. Y por eso Adán dice las palabras. Es una teología muy bonita, que es muy cercana a la de San Juan Pablo II. Es el sacramento que Dios instituye hablando a la experiencia del hombre, hablando a través del amor humano. El matrimonio nace porque el hombre y la mujer se aman, y en su amor obra de un modo extraordinario Dios. Se están amando en el amor de Dios. Y ahí está Dios instituyendo el sacramento del matrimonio. San Buenaventura decía luego que Dios, que Cristo consumó este sacramento, que lo llevó a plenitud, ¿no? Bueno, pues tenemos ese sacramento. Lo que nos está diciendo es que el matrimonio, por el matrimonio, toda nuestra vida entra en los sacramentos, entra en el lenguaje de los sacramentos. Si no estuviera el matrimonio entre los sacramentos, pues la liturgia de la Iglesia y la vida de la Iglesia estaría siempre un poco elevada sobre nuestra realidad concreta, separada. Viviríamos nuestra vida cotidiana, ¿no? de trabajo, de la vida en la sociedad, de diversión, de familia, y sería una parte. Y luego viviríamos la vida sacramental, la vida de la Iglesia, que sería un poco como una distracción de la vida corriente. Pero, como el sacramento del matrimonio es uno de los 7, como Cristo lo ha asumido y lo ha introducido en sus signos sagrados, esa separación ya no se puede dar. Juan Pablo II hablaba de la vida
de los esposos y de la vida de la familia como una liturgia en el cuerpo. Y es la vida litúrgica del cristiano, ya lo dice San Pablo, ¿no? Ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto. El culto cristiano pasa por el cuerpo y gracias al matrimonio podemos decir, toca tierra, toca carne, toca nuestra carne. Si no estuviese el matrimonio, podríamos decir que la vida de la gracia de los sacramentos no toca la carne. Para completar esto hay que decir que el sacramento del matrimonio, que San Buenaventura es un teólogo franciscano, ¿no? del siglo XIII, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino no estaba del todo de acuerdo con su compañero franciscano. Él decía que el sacramento del matrimonio se anticipó en la creación, pero que se instituyó solamente en la vida de Jesús. ¿Y dónde? ¿Cuándo se instituyó? En realidad no son visiones contrapuestas, ¿no? Cada uno pone el acento, ¿no? en una parte, las dos. El sacramento del matrimonio comienza en la creación y Cristo lo asume y como que le pone el sello y lo planifica, lo lleva a perfección. Entonces se complementa. La visión de San Buenaventura nos dice una cosa y Santo Tomás va a añadir otra nueva. ¿Qué añade Santo Tomás? ¿Cuándo se instituye el sacramento del matrimonio? Pues no se instituye en Caná, tampoco en Mateo 19, cuando Jesús responde a los fariseos, porque ahí, dice Santo Tomás, todavía está hablando de la creación, del matrimonio que es común a todos, pero no habla todavía del matrimonio cristiano. Entonces, ¿cuándo lo instituye Jesús? Pues, un poco de sorpresa, pero lo instituye en la cruz. Y Santo Tomás usa unas palabras del libro del Éxodo, en que la mujer de Moisés dice: tú eres para mí un esposo de sangre. Y dice que en esas palabras, que son una profecía, capítulo 4 del Éxodo, son una profecía de la institución del sacramento del matrimonio. Se instituyó en la cruz, ¿no? Algunos dicen que fue cuando decía perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero sería un poco negativo, ¿no? Con el matrimonio. Santo Tomás dice, no. Se pone una dificultad, dice, a lo mejor alguno podría pensar que como en la cruz, si la cruz es un lugar de sufrimiento y el matrimonio es un lugar de gozo. Ciertamente no, también el matrimonio tiene dolor, lo sabemos bien, y por eso no nos extraña tanto. Pero es verdad que el matrimonio de por sí es un momento de alegría. Luego habrá dificultades, pero la raíz del matrimonio es el gozo, el signo del matrimonio en toda la Biblia es siempre el gozo, la alegría. Santo Tomás dice, se instituye en la cruz, pero no en cuanto que la cruz es dolor, sino en cuanto que es caridad. Es decir, Jesucristo instituye el matrimonio en su propio cuerpo, en su propia carne, amándonos con la caridad del Padre, amando a la Iglesia y donando su vida por ella. En ese momento se ha instituido el matrimonio porque ahora los esposos se van a amar con esa misma caridad. Es una visión grandiosa, ¿no? del momento de institución del matrimonio en el momento máximo de la caridad de Jesús. Por eso les decía, la vocación y la misión de la familia nace ahí, en esa caridad de Cristo que se da. Y quiere decir, Cristo ha instituido el matrimonio viviéndolo en su cuerpo. No viviendo la unión conyugal, ¿no? Porque él no se casa, pero viviéndola transformada en su entrega por la Iglesia. Ha sido su propio acto de amor por la Iglesia el que hace, decía Juan Pablo II, que haya en el mundo una nueva medida del lenguaje del cuerpo. Hay una nueva medida del lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo que aprendemos en la familia, ¿no? Ser hijos, donarnos como esposos, generar vida, educar la vida. De repente en Cristo, como que Cristo asume ese amor y dice, voy a hacer lo que ya no se puede llegar más alto. Y lo va a entregar a los cristianos.
esta es la institución del matrimonio, ¿no? Entre la creación y la redención. La vocación de la familia pasa por aquí, recibir este don y vivirlo en su carne, en el cuerpo de los esposos, en el cuerpo de los hijos, en el modo en que se ama y se transmite el amor de Cristo. Un matrimonio, un sacramento que tiene raíces en la creación y que ha sido asumido y vivido por Cristo en su propia carne. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender la relación con la Eucaristía, de la que voy a hablar luego. La vocación y la misión de la Iglesia siempre nace en la Eucaristía. La Iglesia nace en la Eucaristía. Es verdad que la Iglesia celebra la misa. La Iglesia podemos decir, hace la misa. Pero antes que eso, la Iglesia nace de la misa. No es un lugar, no es algo que la Iglesia obra en primer lugar, sino que es el lugar donde Jesús, de su costado, genera a la Iglesia. La Iglesia nace en la Eucaristía. Es una expresión muy querida a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI, y también en Juan Pablo II la encontramos. La Eucaristía es el lugar de nacimiento de la Iglesia. Porque ¿qué es la Eucaristía? El cuerpo de Jesús donado plenamente por amor. Cuando celebramos la misa, en el cuerpo, cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, esa es la gran vocación cristiana y la gran misión cristiana. Sé mi cuerpo, lo que dice San Agustín, ¿no? Conviértete en lo que recibes. Esa es la misión de la Iglesia. Conviértete y convierte el mundo en lo que recibes. Vocación y misión. Conviértete en lo que recibes. En el pan se nos da la nueva medida del cuerpo de Jesús. Y en el vino se nos da la nueva medida del amor de Jesús. El vino es la sangre. Y la sangre en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es la vida. Es la vida que siempre la Biblia la entiende como relación, como amor. Yo vivo si soy amado por Dios. Entonces en el cáliz, esta es mi sangre, la sangre, por eso Jesús dice la sangre de la alianza, porque la sangre va siempre unida a la vida y la vida va unida a la relación con Dios y los hermanos. Entonces al entregarnos su sangre nos entrega su amor, nos ha entregado su cuerpo y su amor. Y esto es lo que se vive en la familia. En la familia vivimos el cuerpo y vivimos el amor. Juan Benedicto XVI, en un discurso muy bonito que nos dedicó al Instituto Juan Pablo II, el 13 de mayo de 2011, el 30 aniversario de la fundación, dice que la familia es el lugar donde la teología del cuerpo y la teología del amor se dan la mano. Pues bien, ¿por qué esto que digo sobre la Eucaristía? Porque lo que quería presentarles es que la vocación y la misión de la familia nace de la Eucaristía. Es lo primero, antes de empezar a ver lo que la familia tiene que hacer, lo que podemos hacer por la familia, los planes pastorales o la preocupación de la Iglesia por la familia, tenemos que tener esta percepción y esta vida grabada en nosotros. El matrimonio nace también de la Eucaristía. Porque si la Eucaristía es ese cuerpo de Cristo, esa nueva medida del amor que se da al hombre y a la mujer, entonces el matrimonio no es más que la traducción de la Eucaristía en la carne conyugal de los esposos. El gran sacramento es la Eucaristía y los demás sacramentos son como presencias distintas de la Eucaristía en la vida. El bautismo es el nacimiento al cuerpo de Jesús, a su Eucaristía. Cuando bautizados podemos participar de la Eucaristía. La unción de enfermos es la Eucaristía que se nos comunica en la misma situación en que Jesús la celebró, delante de la muerte. Así y así los demás. Pues bien, el matrimonio es el sacramento que significa qué sucede cuando la Eucaristía toca el amor humano del hombre y la mujer, que son cristianos. Esto es el sacramento del matrimonio. Y de ahí nace la vocación y la misión de la familia, de ese regalo que Dios les hace. Esto creo que queda
muy bien explicado en la carta a los Efesios, que es el fundamento, capítulo 5 de la carta a los Efesios. San Pablo es el texto más clásico para hablar del sacramento del matrimonio. Efesios 5:32, cuando San Pablo dice: esto es un gran misterio, hablando de la unión de Adán y Eva y de todo hombre y mujer en una sola carne. Esto es un gran misterio, yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Misterio es la palabra que luego en latín se traducirá como sacramento, es la misma palabra. Y por tanto nos dice ya que ahí está un fundamento de lo que será luego el sacramento del matrimonio. Esto es un gran misterio, es decir, la unión del hombre y la mujer se aplica a Cristo y a la Iglesia. Y un poco antes San Pablo ha dicho: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su Iglesia. Mujeres, sometíos a vuestros maridos como la Iglesia a Cristo. Son dos formas distintas del amor. Es el amor declinado en distintas formas, pero siempre sometíos unos a otros en el amor de Cristo. Pues bien, dice: ¿por qué? Porque sois miembros de su cuerpo. Efesios 5:30. Porque sois miembros de su cuerpo. Es decir, porque coméis su cuerpo. Es como si San Pablo dice: si tú, hombre, comes del cuerpo de Jesús, y tú, mujer, esposa, comes del cuerpo de Jesús, cuando os améis como marido y mujer, solo podéis amaros según la medida de Jesús. Y esto es el sacramento del matrimonio. Si tú te alimentas del cuerpo de Jesús y tú te alimentas del cuerpo de Jesús, cuando os hagáis un solo cuerpo, tiene que ser según la medida de Jesús. Esto es la gran gracia y el gran misterio del matrimonio. Pertenecéis de un modo singular a la Eucaristía. Desde aquí se entiende pues los distintos aspectos del matrimonio, ¿no?, que son tantos y que la tradición pues señala solo dos puntos, ¿no? La gracia, lo que se llama la gracia del matrimonio, la gracia que los esposos reciben, y lo que se llaman, podemos decir, los bienes del matrimonio, los dones también que el matrimonio recibe, los dones que el matrimonio recibe. La gracia, y la gracia nos ayuda a decir qué gracia reciben los esposos. En la penitencia se recibe el perdón de los pecados. En el bautismo, la incorporación en la Iglesia, la filiación divina. ¿Qué se recibe en el matrimonio? ¿Qué gracia se recibe? Pues Juan Pablo II habló de esta gracia, la llamó, y creo que es esta gracia, vivir esta gracia, es la primera misión de la familia. Lo primero que la familia tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Tiene que dar fruto en el mundo y tiene que brillar. Pero la primera cosa tiene que ser ella misma. Decía San Juan Pablo II: familia, sé lo que eres. La familia es primero una cuestión de ser. Igual que la luz tiene que ser luz. Y si es luz, brilla. La familia tiene que ser, vivir según el amor de Cristo. Y si vive según ese amor, brilla. Por eso la primera labor de la pastoral familiar no es hacer cosas ni planificar cosas con la familia, sino formar la familia cristiana, que sea ella misma según su vocación de familia, que obviamente pues implica luego un fruto en la sociedad. ¿Y cuál es esa gracia que Dios da? Les decía, Juan Pablo II la llama caridad conyugal. En Familiares Consortio habla de la caridad conyugal. La caridad es la santidad cristiana. Todos estamos llamados a ser santos y la santidad pasa siempre por es la perfección de la caridad, del amor. No hay otra santidad que no sea la perfección de la caridad. ¿Y cuál es en la familia esa perfección de la caridad? El amor entre los esposos. Caridad conyugal quiere decir el Espíritu Santo, la caridad de Dios, que toma la forma que ahora se nos da según la diferencia sexual del hombre y de la mujer, según la afectividad del hombre y de la mujer, según el amor personal para siempre del hombre y de la mujer, y con la capacidad de dar a los hijos no solo la vida temporal, sino la educación para la vida eterna. La caridad conyugal es la caridad de Dios, que es una, pero que ahora toma la forma de la vida esponsal.
Y por ahí pasa la santidad de los esposos. Esto es el gran misterio. El esposo, el marido, amando a su mujer, le comunica a la mujer la caridad de Dios. Y la mujer al marido. De forma que el don que se hacen el uno al otro es el mismo amor de Dios que les conduce a los dos hacia Dios. Y por eso la gracia del matrimonio es una gracia para dos siempre. Nos ayuda, el sacramento del matrimonio nos ayuda a entender que ningún sacramento es solo para el individuo. Pero en el matrimonio lo vemos facilísimamente, no es una gracia para mí o para ti. Tenían los antiguos un axioma que decían que el matrimonio no cojea. Cojea, ¿se entiende? No anda curso. No anda curso, eso es. Que no puede andar con una sola pierna. No cojea, bueno. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo reciba el sacramento y mi mujer no. O que mi mujer reciba el sacramento y yo no. El sacramento o es para los dos o no es, porque es una relación. Es una gracia de relación. Y en realidad nos enseña que en realidad esto pasa en todos los sacramentos. Ningún sacramento es solo para mí. Pero el matrimonio nos lo hace ver, ¿no? Es una gracia, de forma que mi santidad pasará siempre por mi marido, por mi mujer y por mis hijos. Pasa por ellos. No quiere decir que los dos esposos vayan al mismo nivel. Sabemos bien que a veces sufrimientos en las familias cuando uno de los dos se aleja de la fe, ¿no? Pero quiere decir que ninguno de ellos puede concebir su camino de santidad sin contar con el otro. Su santidad pasará siempre, a veces será la forma del perdón, porque el otro precisamente pues ha cometido una infidelidad, una falta, ¿no? Y ahí entra, pero siempre pasa por el otro, perdonando. El perdón es relacional, perdonando como Cristo. Siempre pasa por la otra persona. Y en este sentido el sacramento del matrimonio es una luz para todos los demás sacramentos. El entender que no hay ningún sacramento individualista, que todos tocan siempre la relación. Les decía que luego este amor tiene lo que se han llamado los dones del matrimonio, o también los bienes, ¿no? Que son la procreación y educación de los hijos, la unión para siempre, indisoluble, de los esposos, y lo que es la fidelidad, que sea un hombre y una mujer solamente, que excluyan pues la poligamia o otras formas de unión que no son propias del amor conyugal. Todos son dones, y esto es muy importante, y en el sínodo ha aparecido con mucha fuerza. Se ve claramente en los hijos, ¿no? Es un don del matrimonio. Y aquí hay que entender que si ya el matrimonio como realidad de la creación para todos los hombres ve los hijos como un regalo, como un don, y quiere ofrecer a los hijos una vida grande, todo padre quiere para su hijo una vida grande, ¿no? Si no, sería absurdo engendrarle. Quiere al menos ofrecerle un sentido en la vida. Debería quererlo, ¿no? En el Decálogo no hay ningún mandamiento para los padres, ninguno, ¿no? Y algún profesor, recuerdo ayer Roma, decía, tal vez habría que añadir un mandamiento, el mandamiento 11, ¿no? Porque hay un mandamiento para los hijos, pero para los padres no. ¿Cómo puede ser, no? No lo hay porque toda la ley es el mandamiento del Padre. Es decir, el Padre es aquel que tiene que transmitir al Hijo todo el Decálogo. O sea, todos los mandamientos se dirigen a Él porque su misión es darlos al Hijo. Pues en el matrimonio cristiano siempre se ha insistido que la fecundidad de los esposos es también espiritual, porque ellos engendran a los hijos para Dios, para Cristo. Entonces hay una relación muy fuerte entre el matrimonio y el bautismo de los hijos. Una familia cristiana, decía San Agustín, engendra un hijo, pero lo engendra para que Cristo lo reengendre, lo regenere en el bautismo. Entonces su vocación pasa por el bautismo de los hijos y por conducir los hijos, eso que los padres, cuando, al menos en el ritual español, cuando llevan al bautismo al hijo, el sacerdote les pregunta, ¿qué queréis para vuestro hijo? ¿Qué queréis? Y una de las posibles respuestas, se puede responder el bautismo, pero se puede responder también la vida eterna, ¿no?
no pedís poco, ¿no? La vida eterna. Todo padre quiere para su hijo la vida, pero en el matrimonio cristiano le pide y le puede dar la vida eterna, ¿no? Esto es parte del don, o sea que en el matrimonio el don que se da nos permite a los padres educar, es la gracia para educar, la gracia educativa. Y luego el otro punto, y termino con esto por si a lo mejor tienen preguntas o para detenernos un poco en tomar alguna pregunta, es el tema de la indisolubilidad. He hablado de la filiación, está también la fidelidad, ¿no? De que los esposos vivan en fidelidad, si uno se separa o si hay lo que es el perdón, ¿no? El poder perdonar, el mantener a veces con dificultades, ¿no? A lo largo de la vida, sabiendo que se nos ha dado como regalo el amor de Cristo, ¿no? Y siendo realista, contando con las ayudas. El matrimonio solo no puede subsistir, ¿no? Necesita la ayuda de la Iglesia, de la comunidad, de la sociedad, y en todas esas ayudas la ayuda de Cristo. Pero es especialmente importante hoy el tema de la indisolubilidad. ¿Por qué es especialmente importante? Porque vivimos en una época emotivista, en que el amor se reduce a una emoción un poco romántica, y en una época de lo que se ha llamado, no sé si han oído la expresión, está muy difundida, las relaciones líquidas. El amor líquido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Líquido, sí, como el agua, líquido. Sí. Es decir, la expresión que ha hecho famosa este sociólogo Zygmunt Bauman, ¿no? En que dice, hoy en día el amor no tiene una forma fija, es como un líquido. Si yo lo echo en este vaso, toma una forma, depende del vaso, toma una forma distinta. Por eso se habla del amor líquido. No tiene una estructura. Según yo quiero que sea, ese amor se puede cambiar de forma. Hoy es así, mañana de esta otra forma, entre hombre y mujer, pero entre hombre y hombre, mujer y mujer, toda la gama que uno pueda querer darle de forma al amor. Ha perdido su estructura, sobre todo porque depende al final del deseo del individuo. Y dice este sociólogo Bauman que esta es la forma en que vivimos hoy el amor. Frente a esto, la indisolubilidad del matrimonio es precisamente asegurar que el amor dura. El sínodo ha insistido con mucha fuerza en que la indisolubilidad es un don, no es un peso, no es un yugo, ¿no? Es un yugo, pero es un yugo ligero, como decía Jesús. Es un yugo llevadero. Es la capacidad, es un don, la capacidad de que el amor pueda durar para siempre. Hay que cuidarlo día a día. La promesa hay que renovarla día a día. Para eso están también los aniversarios del matrimonio, ¿no? Los momentos especialmente fuertes de recordar, es un ejercicio de memoria, recordar la promesa. Pero Cristo nos asegura que ese amor dura para siempre, que hasta que la muerte nos separe, que es como un nuevo nacimiento el matrimonio. Igual que cuando nazco recibo un nuevo cuerpo y ya ese cuerpo es el mío, aunque no lo quiera, aunque viva en contra de ese cuerpo, es el mío, y la tarea cristiana es reconciliarse con el propio cuerpo y agradecer el don del cuerpo, y a la luz de la fe esto se puede realizar. Cuando el hombre y la mujer se unen, nace un nuevo cuerpo, son una sola carne, una nueva forma mucho más grande de vivir compartiendo un mundo, es compartir un mundo, ver de la misma forma el mundo, desde la visión de los dos. Y esto lo hace posible Cristo en el sacramento. Hoy tendríamos que volver un poco a lo que es educar para la promesa. Es posible prometer. En el fondo, esto es lo que está en juego. La promesa es posible. La promesa es lo que en el fondo diferencia al hombre del animal. Podemos prometer. Podemos entregar anticipadamente el futuro. Podemos decir sí quiero llegando hasta la muerte. No por nuestras propias fuerzas, sino porque sabemos que el tiempo viene de Dios y que Él nos garantiza la unidad de nuestro tiempo, ¿no? Esto no lo desarrollo ahora, pero sería necesario también en la educación enseñar a prometer, enseñar a poder contar con el futuro y poder entregar. Es una señal de libertad. La promesa nos hace libres. El que no promete vive en el instante que continuamente se va.
no posee el futuro. Precisamente poder prometer es porque tenemos la libertad de que el futuro es nuestro, es un acto de libertad. Y por eso la indisolubilidad es un regalo de Dios a los esposos para que eduquen a sus hijos en ese amor para siempre. Bueno, me parecía que con esta visión del sacramento del matrimonio tenemos la clave para entender la vocación y la misión de la familia. Y en la segunda, después del descanso, pues explicaré con más lo que es concretamente a la luz del sínodo en la práctica, qué se puede hacer por la pastoral familiar. Pero quería ahora, antes que nada, decir, la vocación y la misión viene de Dios, es el don del sacramento del matrimonio, es el don que nace de la Eucaristía y se comunica a los esposos. Ahora, si tienen alguna pregunta, tal vez podamos... Eu queria saber, nestes momentos que estamos com um amor tão líquido, tão emotivista, gostaria que nos desse algo em torno desta decisão do Papa de ter solamente uma decisão para a nulidade matrimonial. Se não vai também tornar um pouco os tribunales um pouco mais emotivistas, não havendo duas sentenças, não sei se diz sentença. Gostaria de ter... Bueno, claramente lo que el Papa ha querido es facilitar, ¿no? ante una sociedad, precisamente por una sociedad líquida que determina tanto y que deja tan solas a las personas a la hora de casarse, y que tantos casos en el matrimonio pues, ha podido tener esa fragilidad, esa falta de madurez, ¿no? Si uno se casa con un amor emotivo, pues realmente puede haber defectos, ¿no? en el consentimiento. Lo mismo ocurre cuando hay hablado de una falta de fe, ¿no? La falta de fe en sí misma no hace un matrimonio inválido, pero si uno no tiene fe, puede ser más difícil que se esté entregando para siempre al otro, o que esté abierto a recibir un hijo, a educarlo, ¿no? en la fe, etc. Entonces también esa secularización tan grande, eso justifica que el Papa haya querido, ¿no? con esa solicitud pastoral de buscar un modo de estas situaciones ayudar, ¿no? Yo lo que diría es, efectivamente, se puede dar ese abuso, se puede dar. Solo tribunal tiene una opinión y sí. Y una cosa tan importante como podría darse, la seguridad se torna una cosa que se puede... Entonces, con la buena intención y el deseo del Papa de cumplirlo, a la vez el mismo Papa ha dicho, atención, no quiero que haya, es decir, que la indisolubilidad del matrimonio continúa, que se tiene que llegar a una certeza moral. El obispo, el tribunal del obispo tienen que llegar, es una responsabilidad muy grande. Durante el sínodo, bueno, alguna intervención que hubo, sin desvelarles nada, pero indicando, ¿no? Realmente este motu propio del Papa requiere ahora una formación más amplia de las personas que van a estar en los tribunales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos facilitado el proceso, pero precisamente porque había dos sentencias, antes a veces se permitía en algunos tribunales que hubiera jueces o ayudantes del tribunal sin un título. Ahora, por ejemplo, la idea es que eso ya no se permita. Es decir, creo que por lo menos, pues por ejemplo, sin un título de derecho canónico, sin una... ¿cómo sería? Sin formación específica en el matrimonio. En esto ahora pues hay algunas diócesis, a lo mejor de pues, países que tienen más dificultad en la formación y que se les permite. Yo he oído que ahora pues efectivamente es una reforma que hay que implementar, que hay que realizar para que no se dé este abuso, ¿no? Porque podría, evidentemente, siempre lo que dice Jesús, ¿no? La ley divina es la indisolubilidad, ¿no? Podría ocurrir que algún tribunal se inventase leyes humanas, ¿no? Que vanificasen la ley de Dios, ¿no? Como dice Jesús a los fariseos, ¿no? Eso sería contrario a su querer, ¿no? Entonces ahora nosotros en Roma, una de las iniciativas que hemos tenido es ofrecer un curso de formación pastoral canónico para los que trabajan en tribunales, para tratar de
aumentar la formación y que el proceso de verificación sea serio. Es decir, que los tiempos se puedan disminuir, pero el peligro existe. Y creo que ahora, yo creo que cuando el Papa promulgue el decreto, habrá un tiempo de experimento y habrá un tiempo de ver cómo se funciona, porque hay ese peligro, eso no es cierto, ¿no? También creo que nos llama la atención de que hay que preparar mejor a los esposos para el matrimonio, para evitar que luego con facilidad haya pues una nulidad que en el proceso de cuestionario, de interrogación a los esposos y en su formación se podría haber evitado. Es decir, ahí se tiene que trabajar también. La primera misericordia es la que previene la caída. Esto es importante saber, ¿no? Juan Pablo II, Vive sin misericordia, dice: la persona que más misericordia ha recibido, la Virgen María, que no ha pecado, pero que Dios impidió su pecado, porque la redimió antes, ¿no? Le quitó el pecado original, no lo cometió por Cristo, y dice: esta es la mayor misericordia. Se podría aplicar al matrimonio, ¿no? La mayor misericordia de la Iglesia se va a ver también en preparación y educación para el matrimonio. Para falar em português, no seu livro escreve aqui algo que todos concordam, todos conhecem, que a Igreja Católica está bastante ciente que os casais podem ter sérias razões para diferir uma gravidez em certas circunstâncias. A resposta da Igreja a este problema não é contradição, mas um planeamento familiar natural. A resposta está muito envolvida na Menevita e sobretudo na teologia do corpo de João Paulo II. Mas há aqui uma questão antes da resposta, que eu raramente vejo alguém falar nisso, que é: o que é que são as sérias razões de evitar uma gravidez? E o que é que são as certas circunstâncias? Eu não lhe peço que diga uma lista, porque acho que é impossível fazer uma lista das sérias razões e das circunstâncias. Mas quais, em face do plano de Deus e da vontade de Deus, quais são os critérios? ¿Cuáles son los criterios para tener una seria razón? Relativismo. Sí. No sé, hacer las serias razones. ¿Cuáles serían los criterios? No una lista de las razones y de las circunstancias, ¿cuáles los criterios según el plano de Dios, de acuerdo con el plano de Dios, para evitar una gravidez? Bueno, yo creo que lo que aquí se alude es el tema de la paternidad responsable. Humanevite lo explica. Es decir, Humanevite dice, uno podría decir que el hijo no es solamente tener el hijo, sino hay que educarlo, prepararle también educarlo para la fe, ¿no? Podría darse una situación en un matrimonio, pongo un ejemplo, en que la relación del marido y la mujer está atravesando una situación difícil, en que hay una inestabilidad psicológica a lo mejor de uno de los dos, y pueden ellos pensar, o pueden razonablemente, ¿no?, tener una razón para decir: no es un buen momento ahora para recibir un hijo, no estamos preparados. Creo que ahí hay un discernimiento, podría ser, ¿no? O también podría darse una razón de una dificultad económica, social, ¿no?, en un momento dado de la vida de la familia. Es decir, la Iglesia reconoce que puede haber esas razones. Creo que Pablo VI, y que esas razones justifican, y que tienen que ser los esposos, dice Gaudium et Spes, los que lo vean y lo decidan delante de Dios, ¿no? De Gaudium et Spes, número 51, si no me equivoco, dice precisamente que los esposos deben hacerlo, pero atención, no lo hacen ellos solos, sino poniéndose delante de Dios y delante de la misión que Dios les ha encomendado, ¿no? Creo que es el tema de la paternidad responsable, es decir, responsablemente, responsable quiere decir respuesta, ¿no? No es solamente calculando mis propias fuerzas, esto también es importante. El que responde a una llamada, a un don. Dios ha dado a los esposos la misión de educar, de tener a los hijos y de educarlos. Si la paternidad responsable fuera solo un cálculo, nunca tendríamos un hijo, nunca. Porque siempre el hijo desborda el cálculo de los padres, ¿no? Esto me parece que es importante recordarlo. No me gusta la expresión inglesa, aunque la hemos usado, pero que es el planning, ¿no?
es un poco reductiva. Se usa ya el family planning, ¿no? Natural family planning. Porque en la visión de la Iglesia, más que es un método. Método quiere decir más bien camino. Odo es camino, ¿no? Odos, ¿no? Es un camino de los esposos que requiere toda su educación a la paternidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que todo hijo de alguna forma me va a superar, eso tenemos que saberlo, porque sería irresponsable querer tener todo calculado para el hijo, porque no sería de acuerdo con lo que es el hijo. El hijo siempre tiene que sorprender, es un don de Dios que sorprende y que requiere una generosidad, ¿no? Entendiéndolo así bien, luego puede haber situaciones en la vida de los esposos en que ellos vean que no es el momento ahora para recibir a un nuevo hijo en la familia. Entonces, ese es lo que plantea la posibilidad de la regulación natural, ¿no? de la fertilidad. No sé si quería, porque no la he convencido mucho. Y yo comprendo que la respuesta no es fácil, más es un poco vago, porque todos los casais ponen esta situación. Esta situación pasa para casi todos los casais. Sí, pero sí. Y decidir se o critério é justo ser a vontade de Deus que eu vá acabar um curso, estudar mais ou poder comprar outras despesas, é muito difícil. E eu nunca vi na igreja se pronunciar sobre estes critérios. E no fim é o que está levado ao problema. Paulo, depois falo contigo. Depois converso contigo. O sea, hay casos, sobre todo, yo tendría también en cuenta, la Iglesia nunca los ha especificado, dice Gaudium et Spes, porque es algo que corresponde a los esposos. Es su misión y es el hijo se recibe también a través de la libertad del esposo, de los esposos que quieren darle vida. Y sin entrar, pueden ser criterios económicos, sociales. Hoy en día, por desgracia, la sociedad. Luego también hay una alabanza en el mismo Gaudium et Spes 51 de las familias numerosas, eso está claro, pero hay que comprender que la sociedad hoy mismo no apoya el tener hijos y que puede haber familias, tal vez la más clara sea no tanto las dificultades económicas sociales que existen, sino a veces momentos de dificultad psicológica en que realmente los padres no están preparados, porque no es solo tener el hijo y darle, sino que el amor a veces puede no ser bueno que lo tengan en ese momento, ¿no? Yo he conocido, pues, sin entrar en detalles, ¿no? Pero casos de familia, el esposo y el marido y la mujer que están peleando y que si se separan, que si no se separan, todo en una gran fragilidad. Ciertamente que no están luchando por el matrimonio, pues prudentemente parece que no es el momento, ¿no? Yo creo que aquí es difícil dar un criterio exacto y ciertamente ahí no se puede, la Iglesia avisa, no son razones caprichosas, no son razones de un capricho, pues que quiero, ahora es que me apetece viajar y voy a viajar, o quiero tener, o sea, la misión principal del marido y la mujer es transmitir la vida y educarla bien, ¿no? Entonces en eso hay una seriedad y una labor del sacerdote, etcétera, para formar la persona ante lo que es el don de la vida. Quando comecei a estudar a teologia do corpo, houve sempre uma coisa que me inquietou e ainda hoje me inquieta. Sendo estas verdades que aqui falámos de manhã, do fundamento antropológico, da missão da família, sendo tão belas, tão profundas e tão verdadeiras, porque é que isto não chega aos cristãos? Eu já não digo ao resto do mundo, mas porque é que nas nossas igrejas continuamos nós cristãos e tantos casais cristãos tão ignorantes desta verdade? Porque é que está a falhar? Porquê? Porque é que isto não transborda de uma vez por todas? Sí, entendido, sí. Pues es una gran pregunta, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? Ya saben que cuando alguien dice es una buena pregunta, es que la respuesta no va a ser buena. Pero le podría decir que yo también la tengo, es decir, creo que ahí está la gran misión de la Iglesia. Me parece que tal vez sea la esperanza que, primero, la intuición que ha tenido el Papa de convocar los 2 sínodos por la familia, ciertamente responde a
a esa gran pregunta que es la crisis, ¿no?, del modo de vivir la familia entre los cristianos en primer lugar, ¿no? Y ahora es cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que lo que más duele más dura a Dios es que la gente no viva a la altura de la gran vida que Él da. Digamos, no, más que el pecado podríamos decir que el problema es el que los cristianos no tengamos la vida grande, que o sea, el desperdicio, ¿no?, de la vida grande que Dios quiere dar. Y obviamente pues Él tiene misericordia, ¿no?, y se las arregla, ¿no?, para conducirnos a Él. Pero ciertamente creo que hay una gran llamada a lo que es la conversión pastoral de la Iglesia hacia la pastoral familiar. Me parece que aquí hay un grandísimo trabajo y que no estamos a nivel de parroquias, diócesis, movimientos, el haber entendido que el camino de la Iglesia pasa por la familia y que, bueno, pues la teología del cuerpo de Juan Pablo II, el Evangelio, en el sínodo ha aparecido, una de las expresiones más repetidas es el Evangelio de la familia, es decir, la buena noticia que es la familia, que es pues lo que decías ahora. Aquí en la segunda parte pues intento hablar un poco de esa conversión pastoral de la familia, que siempre pues pasa, me parece que el primer punto es vivirlo nosotros en pequeñas minorías creativas, que sean células donde se pueda testimoniar esta vida grande. Siempre el Evangelio pues se comunica lentamente, uno a uno. Gracias. O que nos faz falta são mais Padre José Granados. Se houvesse 12 Padre José Granados, a Europa já estava convertida. Fazemos agora a última pergunta e depois vamos para o coffee break, está bem? Aquilo que eu mais gostei deste livro, mais gostei do livro e que das coisas que mais gostei para o nosso matrimónio também, é uma coisa que dizem que é o caminho da relação entre as duas pessoas começa na sensualidade, depois passa para a afetividade, para a afirmação do outro e depois para a comunhão com Deus. Isto é uma coisa que nós reconhecemos muito na nossa vida de casados e que eu acho que ajuda muito os noivos, porque às vezes ficamos muito na afetividade e não passamos para a afirmação do outro. Na afetividade está ainda sobre nós e não... E eu acho que o sacramento, daquilo que nós temos falado, o sacramento entra aí. O sacramento é o passar da afetividade para a afirmação do outro, que é uma coisa impossível de fazer sem a graça de Deus. E os noivos, com que nós falamos muitas vezes, acham que podem fazer isso sem a graça de Deus. As pessoas normalmente acham que podem amar até esse ponto da afirmação do outro sem a graça. E esse é o drama do amor, é que nós não conseguimos passar essa barreira da afetividade para a afirmação do outro sem a graça, sem Cristo. Não sei, e isto ajudou, perceber este caminho como está descrito aqui também, ajudou-me imenso y agradeço. Sí, me parece que eso es sobre todo a partir de Juan Pablo II, amor y responsabilidad, que es donde explica él, ¿no? Pero verdaderamente creo que para lo que es la educación al matrimonio, la educación al amor, entender esas dimensiones que al final se integran todas, se asumen, y que es el sacramento, porque la sexualidad apunta hacia algo más grande. El sacramento es un signo que conduce, siempre signo, ¿no?, de algo más grande. La afectividad es un signo que me lleva a la persona y la misma persona me lleva a Dios. De todo el camino, creo que el entender cómo se tienen que unir, ¿no? La imagen de la viña, ¿no?, que toma el agua, toma el vino, ¿no?, y toma el jugo de la uva y luego el vino. Y en el vino está todo. En el vino está el agua, está el zumo y está la novedad del Espíritu, de la gracia de Dios. Y por eso el camino de la familia, que sea un camino de educación al matrimonio, que sea un camino de fe. Porque al final uno entiende, sobre todo ante las dificultades del mundo moderno y de la crisis de la familia, la fuerza que tiene la gracia y la presencia de Dios en el amor humano, que es lo que al final, desde el principio del camino, es lo que nos guía y lo que permite en unos momentos
pasar al amor a la persona, al decir sí para siempre, ¿no?, al otro, y el poder perdonar a pesar de todo. Ahí la presencia, ¿no? Por eso decía que la relación con la Eucaristía para la familia tiene que ser como la fuente. La Eucaristía es la gracia que acompaña, gracia del matrimonio, pero acompañando para que esa integración sea posible, porque en la Eucaristía está el cuerpo, está el afecto y está la persona. Terminamos agora e recomeçamos às 4h30.